Bien, pues bienvenidos a todos, muy buenos días. Vamos a platicar un poco sobre algunos temas referente a la asamblea condominal y cómo lograr una asamblea condominal exitosa. Términos generales, ya sabemos perfectamente que la asamblea general es precisamente el máximo órgano, el órgano supremo de autoridad en un condominio, y está conformado por todos y cada uno de los representantes y propietarios de las propiedades que conforman el condominio, y su opinión y sus, un momentito nada más, y sus votos y decisiones aplican para el correcto manejo y administración del edificio o de la propiedad en condominio, de la privada. Estas asambleas, pues bueno, tienen diferentes características, tienen diferentes formatos. Los dos ya muy conocidos, los tipos de asamblea que existen, son las ordinarias y la asamblea extraordinaria. Las asambleas ordinarias son frecuentes, son normales, son de información normalmente, se realizan por lo menos una vez al año, lo más adecuado es que sea cada 6 meses. Hay algunos autores que sugieren que las asambleas sean cada 3 meses, y ahorita vamos a platicar un poquito entre lo que es estos tiempos y qué es lo que genera cuando una asamblea original se hace tan frecuentemente que llega a causar desidia en parte de mucha gente, decir otra vez lo mismo, otra vez vamos a estar reuniéndonos solo para que nos digan que no pueden hacer tal cosa o que no se han avanzado. Tener muchas asambleas en tan poco tiempo tampoco es muy recomendable, pero tampoco es recomendable tenerlas tan largas que deje a la gente con la duda de qué se está haciendo, dónde están los fondos, qué se está manejando, dónde se está manejando nuestro dinero, etcétera, etcétera. Tienen normalmente la finalidad de estar informando a todos los propietarios sobre cómo van las finanzas, cómo va la administración del condominio, qué es lo que se está haciendo y hacia dónde está dirigiéndose esta administración. Es obligación del administrador siempre rendir el informe. Acuérdense, la semana pasada vimos un poquito sobre las funciones del administrador. Decía claramente que él tiene que estar presentando su informe de todos lo recabado en las cuotas, en las cobranzas del condominio, en todos los ingresos, y así como todos los gastos y los compromisos que haya adquirido para estarlo informando a todos los condominios. A diferencia de la asamblea ordinaria, la asamblea extraordinaria, normalmente, como su nombre lo dice, son situaciones específicas que se presentan esporádicamente con situaciones un poco especiales, que tienen la finalidad de atender un asunto urgente, que tengan la finalidad de atender casos que no puedan esperar y que tengan que ser rápidamente atendidos. Es normalmente cuando se tienen que establecer algún cambio en las cuotas, cuando se establece alguna cuota extraordinaria, cuando hay que cambiar algún punto específico del reglamento porque las situaciones cambian, las condiciones cambian, cuando hay que hacer alguna reparación urgente que se requiera tomar fondos del fondo de reserva o se quiera atender algún tipo de situación extraordinaria que no es de la administración normal, se necesita la opinión de todos. En esta contingencia a la que estamos pasando en este momento, es muy común que las asambleas tengan la característica de ser asambleas extraordinarias, porque hay que tomar muchas decisiones referente al manejo y a la operación del condominio, y que es necesario la opinión y el voto de los propietarios y los condóminos para tomarla en cuenta. Con base a esto, ya sabemos que entonces que los dos tipos de asambleas que se presentan, que pueden ser, se pueden organizar vía remota. Sí, Vero, sí se pueden hacer vía remota. De hecho, estuvimos ahorita platicando con algunos administradores
y lo han hecho precisamente en sistemas como el que estamos manejando actualmente, en el cual se les manda el link, se pueden conectar desde su celular, desde su computadora, todos estamos desde nuestra casa y podemos hacer. Es muy importante. En esta presentación no está porque es precisamente una situación extraordinaria, pero se recomendaría que esta reunión en donde aparecen todos sea grabada, sea guardada en un video, en donde se pueda ver claramente quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, tener la evidencia, levantar el acta correspondiente y con ambos, en el momento que las notarías abran, si la decisión es de características tales que requieran ser notarizadas o protocolizadas, acudir a la notaría correspondiente y protocolizar el acta de la decisión tomada. Sí se puede hacer vía remota. Otras de las opciones que estábamos viendo para aquellas personas que me comentaban es que mis vecinos no son muy dados a la tecnología. Dice, pues bueno, puedes hacer. Mi recomendación número 1 es conseguirse, siempre tener a la mano un papel, lo venden en esas papelerías especializadas. Lumens es una de esas, ya le estoy haciendo publicidad. Espero que luego me llegue mi cheque de Lumens, donde Lumen vende un papel legal que es muy bueno para hacer las votaciones, poder imprimir las hojas de votación y hacerlas llegar a cada una de las casas para que lean qué es lo que se va a votar, qué es lo que tienen que hacer, y en ese documento que no sea fácil de fotocopiar, que no sea fácil de duplicar, sacar el voto oficial de cada una de las casas, pasar a recoger los votos, hacer el conteo con un escrutador designado o que sea del mismo condominio, que dé fe de cuáles fueron los votos que se tomaron, guardar todos esos votos en un documento, levantar el acta, igualmente cuando vayamos cuando se vuelvan a abrir las notarías, hacer el proceso de protocolización de estas votaciones con los resultados. Y en el transcurso de que se toma ahorita vamos a ver qué es lo que pasa antes, durante y después, que sería las etapas de una asamblea. Tenemos algunos pasos, algunas cosas que hacer antes de la asamblea, hacer unos pasos y tips que hay que hacer durante la asamblea y qué es lo que hay que hacer después de la asamblea. Esto aplicaría en una asamblea remota, en una asamblea por votación individual o una asamblea ya en donde hay la reunión de todas las personas. Normalmente cuando hacemos una asamblea, y esto podemos extrapolarlo a situaciones que se presentan cuando se hacemos las asambleas vía remota o por votación, normalmente tienen que ser programadas con un tiempo previo que permita a todas las personas pues prepararse, programarse para asistir, para poder atender ¿cómo se llama? La asamblea y participar físicamente en ella. O en su caso, designar a la persona que los va a representar en la asamblea, etcétera, etcétera. No hacerlo con tan poco tiempo que digas que no me dio tiempo de prepararlo. Las asambleas extraordinarias también requieren ser convocadas, aunque puede ser en un tiempo más corto. Normalmente son, como se les llama, son hechas en caliente, en el momento en que tenemos una emergencia, que tenemos que hacer algo, se convoca, se hace y pueden por lo menos 24 horas para poder hacer el llamado correcto de las personas que asistan a las asambleas. Es importante determinar el lugar, el día y la hora para que la asamblea sea exitosa. Lo que platicamos hace un momento. Si lo hacemos en un día feriado, si lo hacemos en medio de vacaciones, si lo hacemos en días de asueto, pues es un poquito más difícil que la gente pueda asistir. O por el contrario, gente que pida, prefiero hacerlo en domingo, porque en domingo no tengo nada que hacer, es más fácil que yo asista a la asamblea. Por experiencia hemos visto en muchos de los condominios a los que hemos estado apoyando, por algún motivo, cuando preguntan el día, todos escogen el jueves. No sé si se hayan dado cuenta, todos exigen el jueves, el jueves puede ser la asamblea el jueves, pues bueno,
Es el día que creo que es antes del fin de semana y después de los principales días donde al inicio de semana empezamos a sacar todas nuestras tareas, os asignamos el jueves como el día menos cargado de la semana para poder asistir. Definir previamente los puntos de la orden del día es muy importante. En muchas ocasiones hemos visto cuando se está haciendo la convocatoria, no tienen ni idea de qué es lo que van a hablar y estar asesorando al condominio sobre cuáles son los puntos y es que esto sí lo vamos a tocar y esto que no lo queremos tocar, pero esto lo vamos a dejar, en fin, sacar esos puntos y asegurarnos que esos puntos tengan la importancia que se requiere para lo cual se está convocando a la asamblea. Otra de las recomendaciones siempre no es olvidar que estas convocatorias se tienen que enviar por los medios adecuados. Ya anteriormente, ya muchas legislaciones, muchos reglamentos y códigos han suprimido el principal. La asamblea de condóminos se adopta de las asambleas que hacían las empresas. Cuando una empresa tenía que convocar a una asamblea de propietarios, una asamblea de inversionistas, una asamblea de socios, tenía una serie de requisitos y las asambleas condominales pues adoptan parte de este protocolo para hacerlos, en la cual adoptaron al inicio también hacer la convocatoria por medio de medios impresos, en los cuales se requería que la convocatoria sea impresa en un periódico de circulación local. Bien, en este caso, eso ya se ha eliminado, ya la tecnología, los tiempos han cambiado y ahora sí se exige que se manden vía electrónica, que se impriman y se pongan en lugares visibles, normalmente es a la salida del condominio, en algún tipo de manta o al ingreso del condominio, para que la gente se vaya enterando de eso. Y muy importante también, pues estamos hablando de un condominio de cuando normalmente estamos 150, 200, 300 casas, pues tomando la molestia de ir y entregarlo personalmente a cada uno, utilizar el servicio postal de ser necesario, pero yo no lo creo necesario, simplemente ir y hacer una visita y pegarlo en la puerta de la casa. Está permitido dejar ahí la convocatoria, es decir, asegurarnos que todas las personas interesadas estén debidamente informados. Aquí y más adelante también lo vamos a reforzar, les comento, no es lo mismo informarle al inquilino, al residente, que informarle al propietario. Muchas veces nos hemos topado con gente que siempre argumenta es que a mí nunca me informan, pero es que no vives en el condominio, tienes tu casa rentada y no tenemos un número de contacto tuyo, no te saliste de los grupos, no compartes tu correo, entonces no hay manera de informarnos. Parte de las funciones que vimos la semana pasada del administrador es tener toda la información de todos los propietarios, todas las personas interesadas, con su correo electrónico, un teléfono. Lógicamente eso no se comparte, pero sí tener ese dato de contacto porque es importante estarlos informando de las decisiones y lo que ocurra en cada una de las asambleas. Bien, cuando en los casos que se presenten situaciones de tal importancia en las asambleas, como algún ajuste en el reglamento, como algún uso del fondo de contingencia o tener que hacer grandes cambios, es necesario informarle, preinformar a los involucrados, a los propietarios y a los residentes de qué es lo que se va a presentar en la asamblea, no llegar a la asamblea y en ese momento presentar el proyecto. Se pierde mucho tiempo y eso causa muchas veces molestia porque empiezan a hacer las preguntas, pero ¿por qué? Y sube y baja y empiezan a discutir. Entonces se hace una asamblea de horas, de muchas horas, porque no se mandó la información previamente. Manden la información previamente de qué es lo que se va a cambiar, qué es lo que decía el reglamento y cómo quieren que se quede, para que las dudas y las preguntas se vayan formando previamente y ya cuando lleguen a la asamblea se pueda únicamente enfocarse a la solución de dudas o directamente a la votación porque el proyecto ya está presentado previamente. Entonces,
Antes de iniciar cualquier asamblea, estos puntos son muy importantes para tenerlos listos y que nuestra asamblea pueda ser muy rápida, fluida, y que no se pierda tiempo innecesariamente en puntos que no, pues que realmente no requieren quitarnos tiempo en la asamblea. Durante la asamblea, en una asamblea de condóminos, también hay muchas cosas que hay que observar. Son pequeños tips que hemos, cuando asesoramos a los residentes, a las mesas directivas, nos hemos topado mucho con esto. La asamblea de condóminos, perdón. La asamblea de condóminos podrá empezar una vez que lleguemos al 75% de la asistencia. Una vez que tengamos ya ese 75%, se considera que ya hay suficiente quórum para arrancar e iniciar la asamblea y podemos ya arrancar formalmente. Es muy importante tratar a lo máximo, apegarnos a los horarios. Tratamos de hacer todo lo posible para que esto arranque como tiene que ser. Sin embargo, desafortunadamente, hay que decirlo claramente, tenemos una costumbre, una cultura de llegar muy pegado a la hora, ligeramente más, porque lo último que queremos es esperar. Entonces, llegamos a las 7, llegamos a las 8, llegamos a las 8:05, 8:10, aunque nos hayan dicho que la convocatoria era a las 3 de la tarde. Exageré, pero sí, sí nos dicen a una hora y llegamos un poquito más allá de la hora que es. Entonces, de todas maneras, si no, el 75% de asistencia podemos arrancar. Desafortunadamente, como también lo platicábamos en pláticas anteriores, no es fabuloso que tengamos algún día el 75%. Nunca nos ha tocado. El momento que alguien haga, por favor, tomen una foto y que nos la comparta. En ese momento, cuando sea la hora exacta de iniciar, no tenemos el quórum del 75%, se informa, se asienta en el acta de la asamblea de que no se tiene el quórum, y en ese momento podemos emitir una segunda convocatoria para que arranque a 15 minutos después de la hora programada. En esa segunda se hace una pausa, esperamos 15 minutos y se vuelve a hacer el conteo para esperar tener un poco más, una persona más del 50% para poder considerar que tiene quórum y la asamblea puede empezar. Nuevamente, si después de esos 15 minutos hacemos el conteo y no tenemos aún el 50% de los representantes, de los propietarios de las casas que conforman o los departamentos que conforman el condominio o edificio, entonces en ese momento se vuelve a hacer otra pausa y se emite una tercera convocatoria para 15 minutos después de la segunda convocatoria que se había hecho. Es decir, sería al final de cuentas, estamos hablando de 30 minutos desde la hora pactada originalmente. De esos 15 minutos, la segunda tanda de 15 minutos, ya cuando se venzan los 15 minutos, se puede iniciar la asamblea con la asistencia que exista. El 10, 15, 20, 35, 45% de las personas ya es un quórum válido si se siguen estos tres procedimientos. ¿Sí? Desafortunadamente hemos visto sí algunas asambleas que las arrancan desde la primera vez, teniendo únicamente 10 personas presentes de 150 casas, y eso automáticamente invalida la asamblea, pudiéndole causar problemas de validez a la asamblea si no se cumplen este proceso de las convocatorias. Es mejor hacerlo como marca, tener tu primera convocatoria, o sea, tu asamblea en primera convocatoria. No hubo el quórum, se hace la asamblea en la segunda convocatoria, tampoco hubo el quórum y se hace la asamblea en tercera convocatoria, y entonces ya puedes arrancar con las personas que hay. En este caso, como les comentaba, es muy importante iniciar siempre en el tiempo indicado, una vez que se alcance el quórum. Si el reglamento lo permite, si el reglamento no lo permite, por lo pronto tenemos que apegarnos a lo que los códigos y las leyes municipales, locales o estatales pudieran decirnos al respecto
de las asambleas condominales. Una vez que arranque la asamblea, uno de los puntos muy importantes, sabemos normalmente que el presidente de la mesa directiva funge como presidente de la asamblea, pero tiene que ser ratificado y aceptado en ese momento. Muchas personas obvian este paso. O sea, ya asumen que el presidente es el presidente de la asamblea. El presidente de la mesa directiva no necesariamente tendría que ser, pero normalmente lo es. Y en el momento se presenta, se propone a él como presidente de la asamblea. ¿Alguien tiene alguna objeción? Normalmente dicen que no, pero es un protocolo que hay que cumplir. No nos brinquemos a este punto, porque entonces estamos dando pie a poder ser una asamblea invalidada. Y el secretario de actas, de actas y los escrutadores también se definen en ese momento. El secretario de actas, les vuelvo a repetir, el administrador del condominio funge como el secretario de actas, y los escrutadores se eligen de las personas que estén ahí presentes quiénes serían las personas que van a contar los votos, que van a dar fe, y normalmente que no sea parte de la mesa directiva. Sí pueden estar personas de la mesa directiva como apoyo, pero los escrutadores o el escrutador se escoge, se elige, se vota y se acepta de las personas que estén asistiendo en ese momento a la asamblea. Es impresionante, es asombroso ver cómo esta parte se toma como obvio, pues porque es un condominio pequeño, somos solo 80 casas, nos conocemos todo, pero la formalidad del acta de la asamblea tiene que cumplir con todos esos requisitos. Una recomendación personal es no brinquemos este punto. La designación, la aprobación, aunque sea un poquito, ya casi como que todos lo saben, sí, pero hagámoslo como se tiene que hacer. Otro de los puntos muy importantes es apegarse a la orden del día. Si ya tenemos planeada la orden del día y se van a tratar estos 5 temas y se va a hacer de esta forma y en este orden, apegarnos a ello. ¿Sí? Cuando estamos haciendo la asamblea, empiezan a salir muchos temas. ¿Y qué vamos a hacer con lo del agua que se está filtrando? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Y los perros y las mascotas que están sueltas. Sí, Antonio, claro que sí, repito, el administrador de la asamblea tiene la función, dentro de la asamblea condominal, tiene la función del secretario de actas. Esto significa que todo lo que se diga en la asamblea, todo lo que se vote, todo lo que se acuerde, él lo tiene que asentar en un acta que se va a levantar al final de la asamblea, tomando todos los acuerdos, todas las personas que estén presentes, todo eso. Esto lo va a incluir en el libro de actas y lo va a llevar a protocolizar en caso de que sea necesario ante la notaría para darle el soporte legal a los acuerdos tomados. Esa sería prácticamente la función. Espero haber resuelto tu duda. Y bueno, les comentaba de apegarse a la orden del día, es no salirnos de esa orden del día y empezar a meter temas que no tienen que ver con lo que se planeó, con lo que se programó para la asamblea en ese momento, porque de lo contrario, entonces sí estamos teniendo un descontrol en la asamblea. Realizar las votaciones y conteo de los votos en cada punto de la orden del día, respetando la asistencia. A veces, no a veces, o sea, es común, es una práctica muy común que cuando se define el quórum, cuando se define, arrancamos la asamblea con las 50 personas que están presentes, entonces agarramos y votamos 50 personas el punto 1. Cuando llegamos al punto 2, ya llegaron 5 personas más y tenemos una votación de 55 personas. Para el momento que llegamos al punto 5, ahora resulta que son 100 personas y estamos votando para el último punto con 100 personas. Entonces, cuando tenemos el primer punto únicamente con 50 personas y el último punto con 100 personas, ya empezamos a tener una discrepancia ya un poquito difícil de controlar, porque no le puedes decir a la gente es que no llegaste a tiempo, los votos ya se repartieron,
los papelitos ya están. No, pero es que yo soy y que yo quiero. Entonces, ahorita que veamos los puntos de la convocatoria, en la convocatoria tiene que quedar muy claro y muy bien especificado que en el momento que se arranque la asamblea, en ese momento se cierra el conteo de votos. Es decir, 50 personas votan al inicio, 50 personas votan al final. Es muy difícil, es muy complicado, pero definitivamente se tiene que hacer en aspectos de poder tener un acta en donde fueron 50 votos al inicio, 50 votos al final. No puede ser que persona llegue para el último punto y diga, es que yo quiero votar para el punto 1, eso ya se hizo. Por eso digo, realizar las votaciones y conteo de votos en cada punto del orden del día. Ahorita vamos a votar si se aceptan o se rechazan los estados financieros o el reporte del administrador o lo que sea el punto, votamos todos, en ese momento separamos la urna, se acerca el escrutador, hace el conteo y notifica a todos. Se aprueba por tantos votos o se rechaza por tantos votos a favor, tantos votos en contra y tantos votos anulados por el motivo que sea. Entonces, el administrador toma el acta y establece en ese momento, en el momento que se hizo la votación, votaron tantas personas, tantos votos a favor, tantos en contra, la resolución se aprueba y continuamos con el siguiente punto para poder tener orden en nuestra asamblea. Hasta aquí, durante la asamblea y antes de la asamblea, ¿hay alguna duda, algún comentario, punto de vista, queja, sugerencia, opinión? Perfecto. Ok. Una vez que tengamos nuestra asamblea y hayamos cubierto los puntos de nuestra orden del día, tenemos una serie de pasos que estar cumpliendo y que estar observando para después de la asamblea de los condóminos. Ahora sí, la asamblea tenemos que asegurarnos de invitar a todos, de informar a todos, de tener la convocatoria en manos de todos. Ya los que quieran ir, los que puedan ir, los que puedan hacerse representar o los que definitivamente no se presenten a la asamblea, los acuerdos de la asamblea afectan absolutamente a todos. No hay nadie que pueda decir, es que yo no fui, yo no voté, y entonces yo no estoy de acuerdo y yo no me aplico a tal regla. Lo siento mucho, las leyes son claras en ese punto. La inasistencia, y sí es muy importante, alguien sí puede argumentar, es que no me hicieron llegar la convocatoria, por eso es importante a los administradores asegurar que sí se les entrega, que sí tenemos. Hay quienes incluso pudieran exigir un acuse de recibo, una firma de que sí recibiste la convocatoria porque se van a tocar tales temas y aplique a todos, pero les vuelvo a repetir, en todos los casos, todos los acuerdos, todas las resoluciones que se tomen, todos los cambios que se adopten en la asamblea, si cumplimos con todos los pasos y lo hacemos correctamente, aplica completamente a todos y todos son susceptibles a tener que respetar los acuerdos de la asamblea. Ya actualmente, pues sí, el acta de asamblea es un libro físico, sin embargo, es recomendable tenerlo digitalizado y tenerlo disponible en los medios electrónicos, en el portal del condominio, en algún tipo de información que permita ser atendido o, ¿cómo se llama? O consultado en cualquier momento y que permita a todos los condóminos también informarse de cuáles fueron los acuerdos de esta asamblea. Vamos a ver, Vero. Sí, es correcto, Vero, es exactamente eso. El libro de actas precisamente bueno, sí es importante que tengas impreso y que tengas ahora sí, en un acta, en una carpeta física, los documentos que cuando los notarizas estén sellados y tengan el sello y la firma del notario para cualquier cosa. Y eso lo puedes ya después escanear nuevamente y tenerlo
para consulta, porque las personas van a decir, ¿dónde está el acta notarizada? ¿Dónde está el acta certificada? ¿Dónde está el acta protocolizada? Aquí está, con todos sus sellos, con todos las firmas correspondientes, y entonces ya no puede haber ningún tipo de objeción al respecto de dicha acta. Pero sí, normalmente las hacemos primero en la computadora, hacemos sí, exactamente. Durante la asamblea se toman todas las notas, se escribe todo lo que sea a mano, en computadora. Normalmente al cierre de la asamblea debería de hacerse el acta y presentarla, pero no se hace así. O sea, se llevan todas las notas, se llevan todos los comentarios, se llevan todos los apuntes y realmente llevamos una nota así con un garabato, con todo lo que escribimos, todo lo que dijimos, y ya con calma, después de la asamblea, nos sentamos a hacerla, a escribirla, a darle la terminología correcta, a utilizar los formatos y frases adecuadas, y ya se pone en un acta formal. Eso puede llevar algunos horas, días, por favor que no sea semanas, que sea relativamente lo más rápido posible. Sí me he topado con algunos condominios que la asamblea de noviembre del año pasado me dicen, sí, pero no hemos terminado el acta. Ya estamos en abril, o sea, bueno, hoy ya estamos en mayo, y no has terminado el acta de noviembre. Es que estamos viendo algunos puntos que no se deben, por favor, no se lleven mucho tiempo en un acta. Es importante tenerla lo más rápido posible, y ahorita vamos a ver realmente cuáles son las razones por las cuales las actas tienen que hacerse lo más rápido posible y tenerlas a disposición para poderlas aplicar lo más rápido, bueno, con la prontitud que se requiere. El administrador, como secretario de actas, como responsable de las actas, deberá levantar el acta de la asamblea con todos los acuerdos alcanzados, apuntar las votaciones, apuntar el quórum, hacer la lista, incluir la lista de asistencia de las personas que estuvieron presentes, y asentar todo esto en el libro de actas para que no exista alguna controversia en ese punto específicamente. Será el responsable también de certificar las actas que lo requieran ante el notario. Ante esta contingencia que tenemos, pues tendrá que hacerlo un poquito más allá, pero sí es importante que aquellas en donde se hacen cambios del reglamento, donde se hacen solicitudes especiales o bueno, una decisión que así lo requiera, llevar esta acta a protocolizar ante un notario. Es importante informar. Ahí sí, también lo dijimos entre las funciones del administrador, informar y promover todos los acuerdos alcanzados a todos los propietarios y residentes. Una vez que tomemos esos acuerdos, si se decide aplicar multas, si se decide subir la cuota, si se decide hacer y se vota y se aprueba, es importante notificarlo. Y así como es importante enviar las convocatorias, es muy importante notificar a todos los condóminos de estos acuerdos alcanzados en las asambleas, llevar, por eso les digo, el acta hay que sacarla lo más rápido posible, protocolizarla con su debido tiempo, y acuérdense que el notario pues, te protocoliza un acta y también lleva un tiempo entre lo que la recibe y la protocoliza y te la devuelve, pero te puede dar un comprobante de proceso de protocolización, de certificación, que también es válido. O sea, tienes tu acta en borrador, o tu acta ya lista, no la tienes certificada, pero tienes el comprobante donde el notario ya está certificando el acta para empezar a aplicar todos los acuerdos que se tomen en la asamblea. Y, lógicamente, aplicar y ejecutar los acuerdos alcanzados en tiempo y forma. De nada sirve llegar a un acuerdo en la asamblea donde se diga de que se va a multar a alguien que siga, no sé, sacando a pasear a sus perros sin correa, o bueno, con ese ejemplo, sacar a sus perros a pasear sin correa y se les va a aplicar una multa si de todas maneras no lo estamos haciendo. Si, o se diga a partir del 1 de junio, aquella persona que se le vea paseando a una mascota sin correa, se le aplicará una multa.
como ya se puso una fecha, pues lógicamente durante todo el mes de mayo no la puedes aplicar como debe de ser. Entonces no caigamos tampoco en eso de que a partir del día 1 de mayo empezamos a aplicar las multas, no. Si en la asamblea se determinó que sea hasta el 1 de junio, hasta el 1 de junio, se empezarán a aplicar, pero sí hacerlo. O sea, si no, ¿de qué caso, cuál es la razón de estar haciendo asambleas o de estar haciendo reuniones y estar tomando acuerdos y estar haciendo votaciones si no lo vamos a aplicar como se establece en el acuerdo de la asamblea? Aquí nuevamente alguna duda, pregunta o comentario. Perfecto. Muy bien, una convocatoria, una asamblea de condóminos. Buen día, Cuando Luis. hacemos... ¿Qué pasó, Jimmy? Perdón que te interrumpa. Buen día a todos. Me quedé con una duda. Más bien no copié Permíteme bien. un segundito, Jimmy, porque... Permíteme un segundito nada más porque mi bocina está malita y ya no te escucho. Claro. A ver, discúlpame, Jimmy, ahora sí. No te preocupes, al contrario. Buenos días nuevamente. Buenos Buenos días a días. todos. Una duda, me quedé con ¿a quién normalmente se designa presidente de la asamblea? ¿Es así? Ok. ¿Cuál fue tu duda? ¿Cuál es a qué figura o persona es el indicado para designar al presidente? La designación y la aprobación la hace la asamblea, o sea, la gente que está presente allá. Ellos Claro. son las personas indicadas. Como comentaba, normalmente el presidente de la mesa directiva es el que funge como presidente de la asamblea. Ok. Entonces, él es el que toma el puesto de presidente de la asamblea. No nos ha tocado el caso, pero no estamos exentos a que alguien diga, no, no queremos que sea él, va a ser fulanito. Bueno, no puede hacer otra cosa. Sí. Se tendrá que bajar del podio y otra persona tomará el lugar del presidente de la asamblea y hará la presentación. Pero normalmente como estas asambleas son programadas, son preparadas por la mesa directiva en conjunto con el administrador, se le permite al presidente de la asamblea que sea el que dirija la asamblea. Lo que sí nos ha pasado es que el propio presidente no acepta el cargo. O sea, dice, yo soy el presidente, pero no voy a ser el presidente de la asamblea. Podrá ser el secretario, podrá ser el tesorero, podrá ser alguien más, y él se baja y dice, yo no quiero estar aquí por X o Y razón. A veces lo culpan de mucho, está en pleito con alguien, entonces eso sí lo hemos visto. Gente que dice el presidente, no quiero ser el presidente de la asamblea, que sea alguien más. Y la persona que tome, los que estén presentes, tienen que votar y decir si queremos que sea él y adelante. Entonces, este es un punto, lo vuelvo a enfatizar, que normalmente se da por obvio. Se dice, pues sí, es el presidente, adelante, pero no se hizo la votación en donde los asistentes aceptaron la personalidad del presidente de la asamblea a la persona que esté desempeñando el cargo. ¿Ok? Sí, quedó claro. Sí, me quedó muy claro, Luis. Entonces, es el presidente el Sí, por comité directivo. costumbre, normalmente es el presidente de la mesa directiva. ¿Sí? Ok. Él es el que hace de presidente de la asamblea. En dado caso, me ha pasado que no llega o avisa desde antes que no puede llegar o tuvo un incidente y me ha pasado, es válido que sea otro condomino, cualquiera otro propietario que Sí, asista. sí. Se tiene que votar, ¿no? Allá Se mismo. tiene que votar y se tiene que aceptar. Ok. Sí. Ok. Lo que no se puede hacer, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, efectivamente, me acabo de acordar que también nos ocurrió en una ocasión que pasó exactamente lo que estás diciendo. El presidente no llegó a tiempo. Entonces, ya era la hora, tenía que empezar la asamblea y se arranca el tesorero.
y se vota por el tesorero y se aprueba el tesorero. Y ya que llega el presidente dice, bueno, yo voy a continuar. Y lo aceptaron, pero no es correcto. O sea, Ok. no porque llegó fulanito lo hizo mientras yo llegaba. O sea, vuelvo a repetir una vez más, el presidente de la mesa directiva normalmente es el presidente de la asamblea, pero no es su cargo que deba de ser. Puede ser cualquier persona, puede ser cualquiera de los residentes, propietarios, inquilinos que estén al día, que no sean morosos, que hayan cumplido con todos los requisitos para asistir y atender la asamblea, pueden estar allá. Si es una persona a la cual se está demandando por algún motivo, porque hizo algo, modificó la fachada de su casa y hay una demanda vigente contra él, no puede ser él. En fin, se tiene que dar una serie ¿cómo se llama? De requisitos para poder tener el puesto de presidente de la asamblea. Y sí, como dices, normalmente es el presidente de la mesa directiva quien funge como presidente de la asamblea, pero no necesariamente. Puede ser cualquier. Okay. Y entonces, la costumbre que nos ha hecho, que normalmente cuando el presidente no está, no llega, lo toma el secretario o el tesorero de la misma mesa directiva. Okay. Pero, ahí sí, gracias a tu comentario, reitero una vez más, una vez que él sea aprobado, sea votado, tiene que empezar y terminar la asamblea. Porque él es el que se designó como presidente de la asamblea. Ya no Correcto. Puede llegar el presidente 10, 15 minutos antes y ahora sí bájate y ya continúo yo. Será ya un asistente más a la asamblea. Entendido, Luis, gracias. No, de nada, al contrario. Entonces, estábamos con la parte de la convocatoria de la asamblea de condóminos. Una convocatoria de la asamblea normalmente está formada por varios puntos que tienen que estar claramente especificados desde la convocatoria para evitar problemas o omisiones o errores. En este caso, ese documento, el ejemplo que tengo aquí a un lado es únicamente de un club deportivo, pero pues la convocatoria aplica similar. Tiene que decir qué tipo de asamblea se trata. La convocatoria es una asamblea general ordinaria. Tiene que especificar el lugar, fecha y hora de celebración. Esto es, lugares normalmente es dentro del mismo condominio. Si por algún motivo de fuerza mayor no se puede hacer dentro del condominio, tendría que ser en cualquier lugar de fácil acceso dentro del mismo municipio, dentro de la misma área. No se nos ha dado el caso, pero eso es lo que indican los códigos o las leyes municipales, que en caso de que haya algún tipo de limitación para llevarlo a cabo dentro de la misma área común del condominio, tendrá que hacerse en un área de fácil acceso dentro del mismo condominio para que las personas puedan también acudir y asistir y atender la asamblea ahí. Bajo ninguna circunstancia podrá hacerse en municipios diferentes, estados diferentes o incluso países diferentes, bajo ninguna circunstancia. Debe de especificar muy bien la orden del día, cuáles son los puntos que se van a tratar, cuáles son las razones por las cuales estamos pidiendo a los condóminos que se acerquen y que atendamos esta asamblea, porque vamos a tratar estos puntos específicamente y que estén claramente definidos en el orden cronológico en el que se van a atender cada uno de ellos. Sí, dime, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, mira, son dos cosas, Luis. Sí. La primera es, entiendo yo que para la asamblea existen pues ciertos personajes que deben estar siempre presentes. Uno es el presidente de la asamblea, otro es el secretario, que en este caso debe ser la administración, y debe haber algún tercero u otro o adicional que también el escrutador, claro, y bueno, y todo el conjunto de la asamblea. ¿Esos son los cuatro participantes principales o me está faltando alguno? No, son precisamente esos. Ahora, te voy a comentar algo. Toma en cuenta que no es requisito que estén ellos. Una asamblea de condóminos es el máximo órgano administrativo de un condominio. Los presidentes, los secretarios, los tesoreros, incluso el administrador,
son designados por esta asamblea. Y muchas veces, tienen algún problema con su administración. Los condóminos pueden convocar a una asamblea sin la presencia de ellos, porque son a ellos a los que van a mover, van a evaluar, van a hacer, etcétera, etcétera, lo que quieras. No es, se les tiene que invitar como cualquier otro condomino, pero no necesariamente. Ahí son donde aplican mucho los casos en donde normalmente el presidente es el presidente de la asamblea, pero en ese momento dice, no, o sea, a ti no te queremos acá, eso también lo he visto, por favor, bájate, vamos a subir a otra persona y esta asamblea la va a presidir fulanito. Y vamos a hablar, y ahí es donde empiezan ahí los problemitas, ¿no? Entonces, el presidente de la asamblea se tiene que sentar a un ladito y escuchar y ver, y entonces ya la asamblea es dirigida por alguna persona que es diferente. El administrador, les vuelvo a repetir, su función, en la semana pasada vimos los tipos de administradores, los administradores condóminos, que son internos, y el administrador externo. Vimos los pros y los contras de tener un administrador interno y un administrador externo. Aquí es en donde cae también una de las características por qué es mejor tener un administrador externo, porque el administrador externo tiene la obligación de manejarse con profesionalismo y atender a la Asamblea General. Entonces, él tendría que ser el secretario de actas, puede ser el secretario de actas, independientemente de que, entre comillas, con el que estaba trabajando, que era el presidente, lo hayan sentado, lo hayan cambiado, lo hayan hecho. Él tiene que seguir cumpliendo con su función y levantar el acta como tiene que ser. Entonces, sí es importante, sí las personalidades persisten tal como lo dices. El presidente de la asamblea, el secretario de actas y los escrutadores para que la asamblea tenga la validez que tiene, que debería de conformarse. Ya en este caso, el secretario pues, tiene ahí la presencia para apoyar a las actas, a darle formalidad. El tesorero tendría que formar parte de los que dan cuentas a los condóminos, pero no son necesariamente parte de la misma asamblea. Es el presidente de la asamblea, el secretario de actas y los escrutadores para levantar todo lo que se requiere y la asamblea tenga la validez necesaria. Fíjate que normalmente, y no sé los demás, a mí me ha pasado que en ocasiones cuando se planea hacer la asamblea, prácticamente la administración está haciendo todo. Es decir, preside, a no ser que no haya un presidente, y a veces o pasa que el tesorero no es el que rinde el informe de resultados, sino lo hace la administración. Sí. Me ha pasado 2 ocasiones, sí les he platicado que aquí pues lo tienen que hacer ellos. Sí me cuestionan, bueno, ¿dónde dice o por qué? Y no se sienten tan cómodos porque obviamente, no sé, los demás, en este particular caso, pues no están tan metidos, ¿verdad? Entonces, no se sienten con la confianza de poder, pues, dar un resumen financiero de todo lo gastado o todo lo hecho. Sí. Entonces, en esos casos, ¿cómo lo medias? Mira, es muy sencillo. Siempre apégate al código urbano, a las leyes locales en referencia a los condominios. Y ahí dice claramente los puestos, los cargos y las funciones que desempeña cada uno de las personas. Sí es importante, como les comentaba hace un momento, en ese punto de la designación de los cargos de la asamblea, es muy común obviar ese punto. ¿Por qué? Porque somos un condominio muy pequeño, porque nos llevamos bien, porque todos nos conocemos. Entonces se para fulanito y empieza a llevar la asamblea y al rato se le calienta la cabeza, entonces mejor le dice siéntate por favor y sale otro y termina la asamblea él. Entonces todo eso rompe un protocolo que no debería de ser. Entonces sí sé lo que dices, lo entiendo perfectamente, donde a veces yo no quiero romperme la cabeza, párate tú y tú llévala, tú dices y tú haces y tú estás como administrador y eres secretario de actas y eres el presidente de la asamblea y después hasta terminas contando votos y en fin.
y no debería de ser. Para eso están las personalidades que se designan en cada una de los cargos de la Asamblea. Y estos cargos, te voy a repetir, están establecidos en el caso del Estado de Querétaro en el Código Urbano. En el Estado de León tienen su Código Urbano también, en donde lo establece claramente. Y así como ellos en los municipios ya están creando sus propias leyes o reglamentos condominales en donde se establece este tipo de personalidades. Muchas gracias a ti, Ignacio. Desafortunadamente veo que tienes que retirar. Gracias por haber estado aquí. Si tienes alguna otra duda, luego vamos a poner este video a disposición de ustedes para que lo sigan analizando. Saludos. Sigámonos cuidando. Sí, otra duda, Ignacio, sí. Rapidísimo. Mira, hay una parte en donde yo llegué y tomando un condominio, ya tenía su reglamento y parece ser que se alinearon, hicieron una regulación o un alineamiento. Y este reglamento menciona algo sobre los estatutos sociales. Obviamente, eso es algo que es reciente, es algo que quiero entender un poco. No sé esta información dónde la puedo obtener o si tú tienes idea a qué se refiere. Ellos se alinearon a los estatutos sociales ¿de dónde? Verás, ¿O establecieron sus propios? Establecieron sus propios estatutos sociales. Existe una persona dentro del condominio que hizo el trabajo o la talacha de hacer un reglamento apegado al Código Civil y Urbano y aparte generaron sus propios estatutos sociales. Entonces, esta realineación llegó, por lo que me cuentan, yo no estuve presente, cerca de 6 meses. Ahora sí que crearon prácticamente todas las herramientas que a mí me ayudan para poder, pues ahora sí que pues presentarme y generar un protocolo de asamblea. Es básicamente como mi guía y que yo pues tengo que hacer cumplir y obviamente cada persona designada pues o dentro de los órganos que son, el presidente, mesa directiva, pues ya saben sus roles. Digo, no falta el que pues de repente no lo tiene muy claro, pero es lo que generaron. Y por ejemplo, en muchos otros condominios que ya tienen tiempo, pues solamente es un reglamento muy simple que da obligaciones y derechos, sanciones y usos de áreas comunes. Pero este está muy robusto porque habla de ya estatutos sociales. No sé si te ha tocado. No me ha tocado. Bueno, sí me ha tocado como tal, no tan completo como me lo acabas de escribir. Y yo te diría que excelente, o sea, es excelente que se hayan tomado la molestia de tener este reglamento detallado, porque lo que hace precisamente, y lo acabas de decir, hace tu trabajo muchísimo más sencillo. Entonces no tienes que estarte yendo a buscar por otros lados cuando tu propio reglamento, lineamiento ya lo establece. Y esto permite precisamente que si tienes ese documento, tienes esa acta donde se protocolizó, se asentó ante el notario, porque lo que estábamos hablando, las actas o las decisiones que se toman que requieren este tipo de observación, requieren estar protocolizadas debidamente, estar asentadas, formar parte del acta de las actas de asamblea, y tienes ahí toda la, ¿cómo se llama? Toda la fuerza del documento para aplicarlo y apegarte a él. Si ahí dice quiénes son las personalidades que no son como las estamos diciendo, que tiene además, por decir un ejemplo, que aparte del presidente de la asamblea tiene que haber un secretario de asamblea, pues adelante, o sea, ¿por qué? Porque ese es el acuerdo en el que llegaron dentro del condominio, así se rigen y no están infringiendo ninguna ley por tener una personalidad más. Si ahí dijera de que siempre el administrador tiene que ser el presidente de la asamblea, ahí sí serían cosas que tendría yo que estar indagando un poquito más, porque entonces sí ya estamos cambiando protocolos generalizados, porque normalmente, les vuelvo a repetir, la asamblea está conformada por los propietarios. Los propietarios deben ser autoadministrados, no autoadministrados, manejados, y son ellos los que dan voz y voto a todo lo que se hace dentro del condominio. Y por esto es que el administrador solo se encarga de las actas durante la asamblea. Pero ahí sí,
Luego me encantaría profundizar esto contigo porque sí me interesa saber cómo lo hicieron para que Sí, luego claro. entender un poquito más eso, pero sí, sí me llama la atención y bueno, y qué bueno que se hayan tomado esa molestia de hacer un reglamento y una, ¿cómo le llamas? Un código interno del condominio. Sí, perfecto. Por supuesto, Luis, pues, estoy a la orden y pues muchas gracias por resolver las dudas. No, Me están ayudando bastante. de nada, al contrario, al contrario. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Comentario, punto de vista, queja, sugerencia, opinión. Bien. Entonces les comentaba que ya el acta no, perdón, no el acta, la convocatoria de una asamblea de condóminos tiene que tener la orden del día de tal manera que se vean todos los puntos que se van a tratar durante esa asamblea. Es muy, muy, muy importante que incluya el nombre, el cargo y la firma de quién o quiénes convocan a esta asamblea. En este cargo, normalmente el presidente de la mesa directiva es la primera persona que puede convocar. En segundo lugar, pudiera ser ya secretario, tesorero o administrador, dependiendo las características o la situación que se esté presentando. Y ya de ahí puede pasar a los condóminos, a los propios propietarios pueden convocar si cumplen con los requisitos necesarios para que puedan hacer esta convocatoria. Un punto muy importante que hay que tomar en cuenta desde la convocatoria es cuáles son las condiciones requeridas, tienen que estar establecidas dentro de la convocatoria para poder asistir, atender y ejercer el derecho de voto. Ya depende, normalmente las personas con morosidad que no han cumplido con sus cuotas, que están bajo alguna demanda, algún proceso jurídico por alguna violación o situación, son restringidas en, en ejercer votos, en atender las asambleas o ni siquiera asistir a ellas, ¿no? Entonces, ahí sí se tiene que especificar dentro de la convocatoria cuáles son esas condiciones que se tienen que dar para que un propietario, condominio residente pueda atender a dicha asamblea y pueda ejercer su voto. Si esto se omite, no podemos apegarnos mucho al código o a las leyes para aplicarlos ya una vez que la asamblea haya arrancado. Si en la convocatoria dice de que si tú debes, que si tú estás atrasado, que si tú no has hecho, que si violaste el reglamento, no puedes estar en la asamblea, no puedes votar, pues podrás a lo mejor ir, pero no opinar, no tener derecho de voto, etcétera, etcétera. Pero sí es una parte que, por favor, no omitamos dentro de la convocatoria de la asamblea cuáles son esas condiciones que se requieren para que las personas puedan asistir y votar en las asambleas. Que preguntamos quiénes están facultados para convocar una asamblea general. Normalmente es la mesa directiva. En el caso de que la mesa directiva, que también nos ha pasado en muchos casos, se duerme en sus laureles, pasan los 6 meses y no convoca asamblea, pasa el año y no convoca la asamblea y sigue pasando, pues alguien tendrá que levantar la mano y decir, bueno, yo ya quiero que haya una asamblea, tenemos puntos que tratar, el condominio, el edificio tiene problemas y no hay la reunión de condóminos, entonces nos juntamos un 20% del total de los condóminos y podemos convocar a una asamblea para que esto pueda llevarse a cabo, se recaban las firmas de cada uno de ellos y en el momento de hacer la convocatoria salen los nombres de las personas que están convocando. Lo que decía normalmente la mesa directiva, el presidente convoca, no es el presidente, es el secretario, no es el secretario, es el tesorero, no es el tesorero, es el administrador, convocan a esta asamblea general. Pero cuando ellos no lo hacen, el 20% de los condominos. Si llegara a pasar un año sin una asamblea general de condóminos, ya en ese momento cualquier persona está facultada, cualquiera de los propietarios, pueden hacer la convocatoria y llamar a asamblea para exigir la presentación de los estados financieros,
pedir los datos de qué es en qué se está utilizando los fondos, cómo está el asunto de cobranza, cómo está el asunto de la morosidad, etcétera, etcétera. Todo lo que normalmente se requiere para la administración de un condominio. En el caso de que el condómino sea una persona morosa, pues lógicamente pierde el derecho para convocar. No está permitido con una persona que deba dinero, no puede. Tenemos que estar al día, tenemos que estar cumpliendo con todas nuestras obligaciones para también poder exigir. Y todo lo que sea necesario, por eso otra de las facultades del administrador es generar, hacer todo lo que sea necesario para convocar a la asamblea. Si un condómino que está al día, que está cumpliendo, que siempre está pendiente, ya pasó el año y él hace la convocatoria, podrá apoyarse del administrador para hacerlo sin prejuicio de que la mesa directiva lo restrinja o lo limite a no lo hagas porque no le hagas caso a ese residente, a ese condómino, a ese propietario. Nosotros lo vamos a hacer. Lo siento mucho, si se están juntando los casos, se están dando las condiciones, ya pasó el año, la mesa directiva no ha convocado, el condominio convoca, mi obligación como administrador externo, mi administrador del condominio es apoyarlo a él, está en su derecho de hacerlo y hacer todo lo necesario para que se emita dicha convocatoria. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, punto de vista, queja, sugerencia, opinión? Bien, vamos a pasar rápidamente a una serie de recomendaciones generales en las cuales vamos a repasar un poquito lo que hemos estado viendo de todos los pasos antes, durante y después de una asamblea de condóminos. En primer lugar, les vuelvo a reiterar, asegurarnos que todos los condóminos, propietarios y residentes se enteren de la asamblea. Asegurarnos que reciban este documento. Por eso es muy importante para todos los administradores de condominios tener la base de datos correcta, actualizada, de correos electrónicos, teléfonos de contacto, direcciones. No todos los propietarios viven en el condominio. Muchas veces la gente renta, la gente por cuestiones de trabajo se muda a otro lado, pero sí tienen el derecho de estar informados de cuándo se lleva la asamblea. Es decisión de ellos si se hacen representar por alguien o mandan a su inquilino, etcétera, etcétera. Y es nuestra obligación como administradores asegurarnos que todos estén debidamente enterados de cuándo se lleva a cabo la asamblea. Una pregunta, Luis. Sí, dime. ¿Es válido que una persona que no puede estar designe, por ejemplo, a otro propietario y que este propietario dé su voto en nombre del otro propietario que no pudo estar? O sea, ¿sí es válido? ¿Sí se cuenta el voto? Sí es válido si se cumplen los requisitos, lo que comentaba en el punto anterior, y no lo mencioné, gracias por recordarlo. Entre los requisitos de la convocatoria debe de especificarse cuáles son los requisitos para hacerse representar. Sí, y normalmente se exige una carta poder simple en el cual se especifique que yo, propietario de la casa número 8, le otorgo el derecho o la facultad a mi vecino de la casa 4 a que vote por mí. Y aquí está mi comprobante, aquí están mis identificaciones, aquí está todo, y se lleva esta información y se establece en el acta que el propietario de la casa 4 está votando también por el propietario de la casa 8, con sus nombres. Sí se puede hacer. Ok, perfecto. Bien, respetemos los tiempos de inicio de... Violeta, ¿qué tan legal es que un representante con poder notarial pueda estar en el comité de vigilancia? Todo, completamente. Sí, les vuelvo a repetir, ahí en el caso de la gente que no está... bueno, es que, fíjate qué interesante es tu pregunta, Violeta. ¿Qué tan legal es que un representante con poder notarial pueda estar en el comité de vigilancia?
Bien, la pregunta no establece si la persona, el representante, es residente o es externo. Entonces, independientemente de que sea de uno o del otro, todo esto sí se puede y se debe de establecer dentro del reglamento del condominio. Cuando se presenten esos casos, es muy bueno precisamente hacer una asamblea, llevarlo a votación y comentar. Queremos gente, por decir algo, queremos gente del condominio de enfrente represente y forme parte de nuestra mesa de vigilancia. Si no, y se vota ya. Y están todos de acuerdo de que si se va a permitir o no que una persona esté, ¿cómo se llama? Tomando parte del comité de vigilancia, siendo solo representante y no ser propietario. Normalmente sí se hace. Sí tenemos muchos casos en los cuales es un representante con el poder, y más si lo dices que está notarizado, tengo el poder para hacerlo, soy el representante. Todas mis decisiones, todo lo que yo haga va a repercutir en el propietario, si él hace o omite o ocasiona lo que sea el resultado, es responsabilidad del propietario que ofreció el poder al representante. No hay deslinde de esa responsabilidad. No hay de que el propietario diga es que usted lo decidió, pero yo no tengo nada que ver. No, discúlpame, pero sí, porque tú le diste el poder a esta persona y él habló por ti. Entonces, sí se puede, es totalmente legal que un representante pueda formar parte del comité de vigilancia, a menos, vuelvo a repetir, a menos de que el reglamento interno indique lo contrario. Solo residentes que vivan en el condominio, solo residentes propietarios, aunque no vivan en el condominio, o si van a pedir que también acepten a los representantes con poder notarizado de personas que no residan en el condominio. Espero que te haya quedado clara la duda, Violeta. Bien. Estamos viendo, segunda recomendación, respetemos los tiempos de inicio de la asamblea, lo que les comentaba, también hemos atendido algunos apoyos a asambleas de condóminos en las cuales citan a las 7 y a las 8:30 todavía no ha empezado la asamblea. ¿Por qué? Porque no ha llegado, en caso, no llegaba el presidente, no habían traído los documentos, no habían terminado de sacar unas copias, están haciendo y la gente está ahí, pues, ahora sí que picándose los ojos porque no arranca. Mucha gente se para y se va, entonces no es correcto. Es apegarnos, prepararnos previamente, por eso hay que hacer muchos pasos antes para que el durante salga perfectamente. Entonces, y uno de ellos es respetar los tiempos de inicio de la asamblea. Cuando la asamblea arranca, si se cumplen los requisitos de quórum, adelante, si no, hacer los pasos que les comentaba, los 15 minutos entre uno y otro, hasta que tengamos el quórum, y ya en tercera convocatoria, si no se logra el quórum con las personas que estén presentes, ya podemos arrancar, pero arrancar en ese momento. ¿Sí? Muy importante, no duden en usar la moción de orden en casos necesarios. ¿Qué es lo que ocurre y quién no ha tenido una asamblea en donde de repente tocan un tema así como que el nervio del condominio y qué pasa con las personas que bloquean la entrada o utilizan los espacios y empiezan todos y sí, que no, que mira, pero que además de eso utilizan el agua y lo que además de eso empiezan a brincarse la barda y lo que además de eso están pintando y se empieza a ir el camino por 20,000 lados y empiezan todos y señores, vamos a ponernos en orden, vamos a seguir ¿cómo se llama? La orden del día, vamos a respetar lo que dice y tomaremos todas esas observaciones para tratarlos en la asamblea que corresponda cuando se dé la oportunidad de esto. Entonces, sí es necesario tener ese orden y por favor llamar a todos al respeto de la orden del día y de lo que fue programado la asamblea. Por eso también es importante toda la información que se manda previamente para evitar que se pierda el tiempo en discusiones innecesarias o discusiones
que ya se pudieron haber resuelto o informado previamente. Enfocarse en los puntos de la orden del día y evitar desviar los temas no contemplados, que es precisamente de lo que estamos hablando ahorita, que no tratemos temas que no estén contemplados en la asamblea. Si es necesario programar una asamblea extraordinaria o una asamblea específica en donde se pueda atender todos esos puntos, esos casos, y lógicamente tener la atención hacia todos aquellos y todas las molestias que pudieran surgir durante la asamblea, pero apegándonos a la orden del día y respetando este protocolo de orden, ¿no? Recomendación: muchas veces nos ha tocado ir a algún lugar en donde no hay ni siquiera un vasito de agua para los que están asistiendo allá. Están 2, 3 horas atendiendo ahí. No hay un agua, una galletita, un cafecito. Es una recomendación muy, no tanto personal como profesional, tener ahí a la disposición un poco de agua, un poco de café, unas galletas, bocadillos, una cola de langosta si es necesario. La cuestión es que la gente que asista pueda tener ahí un poquito de entretenimiento, de snack en lo que atendemos los asuntos de la asamblea. Apóyense fuertemente en presentaciones visuales, o gráficas para remarcar más sus puntos. La gente ya actualmente es muy visual, más que verbal. De lo contrario, se pueden llegar a aburrir, se pueden llegar a perder el interés si no están viendo de qué estamos hablando. Y digo, presentaciones visuales y gráficos que sean de manera profesional. Me ha tocado ver que están hablando de leyes, están hablando de reglamentos y se ponen, agarran su documento y están lee. Y a la tercera, cuarta línea ya la gente empezó a volar, a empezar en el partido de fútbol o empezar en otras cosas. ¿Por qué? Porque no están viendo algo gráfico o algo visual que los pueda concentrar en el tema. Filminas, impresiones, publicaciones o proyecciones de buen tamaño. Me ha tocado también, es que mire, es que aquí dice claramente, y ponen ahí un papelito tamaño carta y la persona que está hasta atrás, pues lógicamente no lo ve. Entonces sí tomar en cuenta que la visión es muy importante en las asambleas para captar y mantener siempre el interés de las personas que están presentes. Aquí, perdón, un punto muy importante que nos ha pasado también. Han habido momentos donde tenemos que convocar a una asamblea porque un condominio se está portando muy mal. Está haciendo cosas en prejuicio de más de uno, está poniendo en riesgo a veces a la integridad del condominio, del edificio, por sus constantes actitudes, por sus constantes faltas. Y lógicamente cuando tenemos que tomar una decisión, eso llamamos una convocatoria, se corre el riesgo de tener algún tipo de altercado o problemas que dañe la integridad ya física de los asistentes o las personas que estén allá. Bien, no se tienten la mano ni les tiemble a llamar a alguna autoridad municipal para que esté presente durante la asamblea. Está permitido, está contemplado entre las obligaciones. Puede estar una patrulla presente en el tiempo que esté la asamblea ya, y esta persona pudiera verse menos intimidador ya cuando se trata el tema. Si la persona se le va a multar, se le va a hacer alguna restricción, se le va a aplicar algún correctivo referente a controlar esta actitud, pues su brote de ira o lo que pudiera pasar, que normalmente ocurre, sea menos o desaparezca prácticamente porque vea la presencia de una autoridad dentro del condominio. Y por último, lo comentaba yo al inicio, la frecuencia de las asambleas. Es necesario tomar en cuenta que hacer asambleas cada 15 días o cada mes pierde totalmente el valor de esta asamblea y puede generar
en lugar de mayor empatía, puede generar una falta de interés, puede crear otra vez otra asamblea y otra vez estar ahí, nada más para que nos digan lo mismo, pero tampoco hacerlas cada 3 años o cada 4 años, porque entonces ya genera molestia. Entonces sí, estar muy pendiente de esto, que las asambleas informativas, las asambleas generales, tengan la información y los temas que sean de interés para los condóminos, nuevamente apegándonos a ellos, teniendo bien programada todos los pasos de la misma, apegándonos a los tiempos, los cuales va a hacer que efectivamente, bueno, si dijeron que iba a empezar a las 7, empezó a las 7, y si dijeron que iba a terminar más o menos como a las 8, pues esa hora está terminando. ¿Por qué? Porque cumplimos con todos los pasos y no se volvió realmente, pues, un caos la asamblea. Y nuevamente el interés se mantenga y cada vez tengamos mayor y mayor asistencia hasta lograr los quórums necesarios para todos y cada uno de los casos de la asamblea. Hasta aquí las recomendaciones. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, de mi parte.